Vamos a Apocalipsis capítulo 12. Quiero que hoy pongas mucha atención. Hoy es un pasaje como todos, pero un pasaje en particular muy lleno de simbología. Y quiero que no se me pierda, que ponga toda tu atención. Hermano, yo le recomiendo que pueda descansar bien los domingos, los sábados, para que cuando lleguemos aquí a la palabra vamos a estudiar las Escrituras y no se me duerma. Yo le doy el permiso a todos los que están aquí, a que si usted ve a su hermano dormido o medio cabeceando, hágala así, sin problema, en amor. Levántate tú que duermes, la luz de Cristo te resplandezca. ¿Está bien? Tienen toda la autorización de hacerlo. Y me dice, ¿por qué me haces eso? No, porque el pastor dijo que lo hiciera. ¿Está bien? Tienen el permiso, tienen la libertad de hacerlo en el amor del Señor. Bien, vamos a la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 12, estaremos hoy estudiando todo este capítulo. Leemos desde el versículo 1, cuando lo tengan me dicen fuerte amén. Leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre sus cabezas una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo, tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino a nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que abras nuestro entendimiento y que disipes de nosotros toda aquella cosa que pueda distraernos de escuchar tu voz y de aplicar tu palabra a nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque ella es útil para redarguirnos, para enseñarnos, para formarnos a la imagen de Jesús. Y para que todo lo que mis hermanos, Señor, y tu pueblo ha venido a escuchar, puedan escuchar tu voz y salir de este lugar fortalecidos, convencidos, animados y exhortados por el poder de tu palabra. Dependemos, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. En medio de nuestras mentes débiles, tu poder se perfeccione por tu Espíritu. En Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Una de nuestras costumbres, yo me atrevería a decir como pueblo puertorriqueño, en la mayoría de las iglesias, incluso hay iglesias que pueden no llamarse carismáticas o pentecostales, pero tienen una práctica cultural misticiosa, mística, acerca de la guerra entre Satanás y el pueblo de Dios. Y parte de estas prácticas dentro del mundo carismático que se ha metido como parte de la idiosincrasia del cristiano puertorriqueño, en estas guerras antibíblicas con Satanás, podemos comenzar y no terminar la lista de ellas. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado, incluso hay canciones que dicen que para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios. Hay una canción que habla precisamente, dice: machácale, machácale, písale la cabeza al diablo, átalo con nudo marino. Eso yo lo he escuchado con estos oídos. Yo estaba en un lugar donde había una mujer que decía: yo dictamino ahora y te ato con nudo marino. ¿Ok? Otros tienen la práctica de darle vueltas a un lugar para que el hombre fuerte salga de ese lugar. Se practicó muchas veces en la plaza de Arecibo, donde decía aquel pináculo dentro de la cúpula en la plaza. Allí hay demonios donde tenemos que orar y darle vuelta para que el príncipe de esta ciudad se vaya afuera, y hacían este tipo de prácticas. Otros han utilizado las prácticas de echarle aceite a objetos para liberarlos de operación satánica. Incluso si su marido era inconverso o inconverso, dice: unge la almohada de tu esposo. Cuando se acuesta ahí, todos los demonios que tiene se tienen que ir. Las mujeres dirían un amén fuerte si eso fuera verdad, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Tan pronto ponga la cabeza en la almohada, se le van los demonios. Y hermanos, todo este tipo de práctica, reprenderlo, dictaminarlo, atarlo, son prácticas totalmente antibíblicas. Nosotros no vemos en la Biblia ningún tipo de estas prácticas. Ahora bien, ese es el extremo, por un lado, del carismatismo, pero por otro lado, tenemos el extremo de ignorar todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual y pensar que Satanás no tiene ningún tipo de operación y ningún tipo de influencia sobre el pueblo de Dios. Ambos extremos son antibíblicos. Nosotros sí vemos que desde el principio de las Escrituras hay una batalla entre lo que es la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Eso es real. Génesis capítulo 3, versículo 15, está la promesa donde Dios le dice: yo voy a aplastarle la cabeza a la serpiente, ella te va a herir en el calcañar. Dios le da esa promesa y eso es una realidad. Desde el principio ha habido un conflicto entre el pueblo de Dios y el pueblo, se puede llamar,
de Satanás. Hay una batalla continua de desaparecer la simiente de Dios que representa el pueblo de Dios y la promesa de Dios. Eso lo podemos ver desde el inicio, donde Caín mató a Abel. Y dice la Escritura que Caín era ¿de quién? Del diablo, en el Nuevo Testamento. La simiente de Caín era la simiente de Satanás. Y Abel era la simiente de Dios por donde vendría la promesa. Esa es lo que vemos desde el principio. El conflicto entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Esa batalla continuó por toda la Biblia. En el diluvio, Dios preservó a su simiente con esas ocho personas en el arca, por el cual vendría la descendencia de aquel que aplastaría la cabeza a Satanás. Dios llama a Abraham, lo saca de su tierra y de su parentela y le dice: voy por medio de tu simiente a multiplicar a mi pueblo, y las naciones del mundo van a ser bendecidas por ti a través de tu simiente. Y ahí comienza un conflicto espiritual. Si se da cuenta, desde Abraham todas las mujeres fueron estériles. La esposa de Abraham, la esposa de los hijos de Abraham eran estériles, no podían tener hijos. Y obviamente la mayoría de comentaristas están de acuerdo en que esto tiene que ver con un conflicto espiritual. La simiente por medio de ellos iba a venir, así que iba a haber resistencia en el mundo de las tinieblas para que esa simiente no llegara. Dios opera de manera milagrosa abriendo el vientre de estas mujeres. Abrió el vientre de Sara y abrió el vientre de la hija de Isaac, porque había una promesa de la descendencia de Eva que vendría a aplastarle la cabeza a Satanás. Luego vemos un conflicto cuando llega el tiempo de los reyes. Allí también vemos a un rey que viene de la simiente de Satanás y un rey que viene de la simiente de Dios. Saúl, no llamado por Dios, no escogido por Dios, no aprobado por Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y dice la Escritura, y aquí hay una referencia directa, de que Saúl era atormentado por demonios para que matara a David. Hay una continua persecución en la vida de Saúl contra David, porque uno representa la simiente de Satanás y otro representa la simiente de Dios, el rey que vendría a reinar por siempre. Esa batalla nosotros la seguimos viendo en la vida de en los libros de Ruth, en el libro de los jueces, hasta llegar al Mesías. Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, comienza con una persecución de la promesa del Mesías que habría de nacer. María huye al desierto, a Egipto, para cuidar la simiente, ya que Herodes mandó a matar a todos los hijos varones. ¿Por qué, hermanos? Porque es la misma guerra que comenzó en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde la simiente de Dios es perseguida por la simiente de Satanás. Y podemos ver que Cristo cumple a cabalidad lo que Dios había prometido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que es importante que podamos entender que aunque existen supersticiones no bíblicas y prácticas no bíblicas dentro del pueblo de Dios, realmente hay una guerra entre la simiente de Satanás y la simiente de Dios. Esto es lo que habla el capítulo 12 de este libro. Hay una guerra entre el pueblo de Dios contra la simiente de Satanás. Y el capítulo 12 podemos ver la protección, el cuidado del pueblo de Dios en medio de esta persecución. Dios, inspirado por el Espíritu Santo, Juan, nos deja este capítulo 12, que yo diría que es un resumen. Es como el clímax y un resumen de todo lo que tiene que ver con el libro de Apocalipsis, para que nosotros podamos entender que en medio de los ataques, en medio de la guerra espiritual, podemos preservar el testimonio de Dios y Dios cuidar a su pueblo mientras es atacado. Eso es lo que estaremos viendo
a través de estos textos. Vaya conmigo al versículo 1, donde comienza la protección de la promesa de Dios dada en Génesis capítulo 3, versículo 15. La protección de la promesa de Dios. Y Juan ve una gran señal en el cielo. Él recuerda que estos son estampas, visiones, donde él está viendo continuamente una visión hablando acerca de un mismo tema, como hemos enfatizado vez tras vez. Juan ve una señal que aparece en el cielo y él ve una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre sus cabezas una corona de 12 estrellas. Al mirar esta primera imagen, hermano, personas le ha dado una interpretación que no tiene nada que ver con la interpretación bíblica. Esta mujer, algunos han dicho, esta es María, y los católicos dicen, esta es María, la que está ahí. Y otros le han dado otras interpretaciones, pero recuerde, como he enfatizado, la Biblia se interpreta con la Biblia. No por medio de mis ideas, de mi imaginación, sino por lo que la palabra de Dios dice. La pregunta que tenemos que hacer, ¿dónde hemos visto estas estrellas y esta luna que acaba de mencionar aquí? ¿Cómo yo sé que es esa mujer? La Biblia me va a decir quién es esa mujer. El Antiguo Testamento habla acerca del sol, la luna y las 11 estrellas representadas metafóricamente a Jacob, a su pueblo. Génesis capítulo 37, versículo 9. Génesis 37, 9 me hace ver a aquellos que se inclinan, recuerda, hacia José representando la 12ª tribu. Entonces fácilmente la Biblia me dice quién es esa mujer. Esa mujer representada aquí es el pueblo de Dios. Obviamente lo está haciendo desde una perspectiva del Antiguo Testamento, utilizando símbolos del Antiguo Pacto para hablar acerca del pueblo de Dios. Recuerde también en el Antiguo Testamento había una profecía donde el pueblo de Israel iba a ser restaurado como una mujer vestida para él. Incluso nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1 versículo 16 que el rostro de Cristo era como sol y el brillo y la apariencia de esta mujer, aquí habla que precisamente es como sol, refleja el brillo del rostro de Dios. Su gloria es el reflejo de la persona de Cristo. Y es interesante porque tiene una corona. ¿Qué hemos dicho que representa la corona? Donde hay corona hay un ¿qué? Un rey. Y donde hay un rey hay un ¿qué? Un reino. El pueblo de Dios reinando con su Cristo. El pueblo de Dios reinando con su rey. Así que la mujer es interesante porque aquí dice que esta mujer comienza a ser perseguida. Cristo comparó la persecución que vendría por causa de su nombre en Juan capítulo 16, versículo 19 al 22, con dolores de parto. Es algo que el pueblo suyo iba a pasar en medio de la persecución. Y es lo que nosotros podemos ver en el capítulo, el versículo 2, perdón, y en el versículo 3. Aparece otra señal en el cielo. Ya vimos a la mujer y ahora vemos otra señal. Y esta señal era un dragón rojo. Y se describe que el dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos en su cabeza. Habían 7 diademas. Importante, hermano, que cuando el Espíritu inspira a Juan para traer estas visiones, el símbolo que le viene a la mente para el enemigo del pueblo de Dios es un dragón. Es como algo, la mitología, los dragones no existen, hermano. Usted sepa que los dragones no existen, pero en la mitología
sí existe ese dragón del mar, y eran conocidos como dragones del mar que salían. La mayoría de personas entienden que eran dinosaurios a lo que se le llamaban dragones, monstruos marinos. Y eso es lo que está haciendo la comparación. Cuando él ve lo que significa ese mal, él lo compara con monstruos marinos, un dragón. Usted ha visto ese tipo de dragón, mayormente los chinos utilizan ese tipo de dragones. Él no ve como un lagarto, él no ve un cocodrilo. Todavía la imagen de un cocodrilo, de un lagarto, puede ser como, ok, es algo que yo correría si me persigue, pero creo que puedo correr y huir. Pero aquí está hablando acerca de una imagen de un dragón, algo grande, algo poderoso, algo que tiene autoridad. Y eso es precisamente lo que habla, lo que tiene en la cabeza. Es una autoridad que no es completa, porque sabemos que solamente Dios es soberano, pero hay una autoridad que tiene este dragón, donde viene a perseguir al pueblo de Dios, a oprimir al pueblo de Dios, a perseguir a aquella mujer representada en el símbolo del pueblo de Dios. Ahora bien, algunos pueden pensar, pero pastor, esa mujer en cierto sentido ¿no puede ser también María? Bueno, en el sentido de que María también representa al pueblo de Dios. Claro, es parte del pueblo de Dios. Así que en lo que se conoce como la elasticidad del símbolo, sí puede ser María en el sentido de que María es parte de ese pueblo de Dios, pero también puede ser Eva. Porque la simiente a la cual vendía a pastarle la cabeza de Dios, la promesa se le dio a Eva. Así que esa mujer en la elasticidad del símbolo también puede ser Eva, en el sentido de que Eva representa también a ese pueblo de Dios. Así que no es pensar que ese es el símbolo que representa solamente eso, no. El pueblo de Dios puede tener diferentes representantes a través de toda la historia. Así que en el sentido general del pueblo de Dios sí podemos decir que esa mujer es María, y sí podemos decir que esa mujer también puede ser Eva, y sí podemos decir que esa mujer también puede ser cualquier mujer que ha pertenecido al pueblo de Dios y que ha sido perseguido por causa de la simiente de Satanás. Así que podemos ver que esta repetición tipológica de la liberación del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento continúa en el capítulo 12. Vimos la semana pasada cómo la semana pasada estábamos en las trompetas. Cada una de esas trompetas, el juicio era lo que Egipto recibió como parte de las plagas de Dios, enviadas por Dios. Y aquí continúa una simbología hablando de un dragón que nosotros podemos ver, que es visto también en el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios en uno de los salmos es liberado por abrir Dios el mar rojo, que es liberado de los enemigos, es descrito como, hablando de Egipto, como un dragón. La celebración del pueblo de Dios contra el dragón, y ese dragón era Egipto, el enemigo de Dios. Así que podemos ver a grandes rasgos la mujer representando el pueblo de Dios. Podemos ver a este dragón representando a la simiente enemiga del pueblo de Dios, en particular a Satanás, bajo el ataque al pueblo de Dios. Y hermano, no vea a este dragoncito como uno de los... He visto unos muñequitos que ve Eliana de un dragoncito que es bien cute y bien chulo, que es amigo de un niño, no sé cómo se llama, creo que se llama Dragon, así mismo él. Yo no quiero que usted vea este dragón así de cursi, ¿ok? Yo quiero que usted vea este dragón en su justa perspectiva del texto. Versículo 4 dice que arrastró un tercio de las estrellas del cielo. Es una alusión profética de Daniel capítulo 8, versículo 10, donde está hablando del arrastre donde se lleva al pueblo de Dios en medio de esa persecución. La pregunta es otra vez, las estrellas en Apocalipsis y las estrellas en Antiguo Testamento, ¿a quién representaban?
a Jacob, Antiguo Testamento, Apocalipsis, su iglesia. Ese es arrastrado en medio de la persecución a su pueblo, al pueblo de Dios. Es un ataque contra el pueblo de Dios. Y hermanos, si con su cola puede hacer daño al pueblo de Dios, eso es lo que la simbología quiere que podamos entender. Si con su cola puede arrastrar a esa parte de las estrellas, imagínate lo poderoso que puede ser este dragón. Obviamente no todopoderoso, pero tiene un poder. Y el dragón se paró ante la mujer que estaba a punto de dar a luz, para que cuando diera a luz devorara a su hijo. La intención del dragón, aquí lo podemos ver claramente en el texto, es destruir no solamente aquella de donde vendría el nacimiento de la simiente representado en el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, sino de destruir al Mesías mismo. No simplemente el ataque al pueblo de Dios viene porque el pueblo de Dios es algo especial, no es lo que porta el pueblo de Dios. ¿Y qué portaba ese pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, llevando como un hilo conductor, como les hablé en la introducción, la promesa de la simiente del Mesías? Yo no solamente voy por aquel que vendría la simiente, yo voy por la simiente misma. Yo quiero destruir al Mesías. Quiero salir de lo que es el ministerio de aquel Mesías que la mujer vendría a dar a luz, representando al pueblo de Dios. Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro. Salmo 2. Aquel Mesías que vendría a regir con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Se da cuenta cómo Satanás no es omnipresente ni omnisciente, ni conoce todas las cosas? En el plan de Satanás era: yo voy a matar la simiente prometida, que es ese Mesías que vendría de ese pueblo. Salgo de la simiente y se acabó. Ya no hay más, no hay quien me aplaste la cabeza. Se acabó. Lo que no sabía es que cuando él pensaba que Cristo murió y fue derrotado, algo iba a suceder a continuación. Y es que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, es la victoria final sobre la simiente de Satanás. Aplasta la cabeza en la cruz del Calvario. Y mientras podrían pensar hay victoria porque fue derrotado en la cruz, el texto dice: fue arrebatado para Dios y su trono. Sin duda, referencia a la ascensión de Cristo, donde Cristo resucita, asciende y es establecido en un trono de gobierno de gloria para siempre. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Lo que tú pensabas que era la muerte del Mesías y la derrota del Mesías es la victoria, porque ahora está sentado en el trono de gloria. Y se cumple lo que el Salmo 2 hablaba del Mesías que vendría a regir las naciones con vara de hierro. Él gobierna sobre las naciones. Él guía, Él cuida, Él protege a su pueblo. Interesante, porque luego que Cristo reina, Cristo asciende a los cielos, Cristo es arrebatado, es decir, llevado a su trono. Su iglesia no, la mujer se queda. El hijo de la mujer es arrebatado al trono, pero la mujer se queda. La iglesia se queda. ¿En qué sentido? Que mientras Cristo gobierna en su trono de gloria, su iglesia todavía está peleando la batalla aquí. Y mira la simbología que él utiliza. Vuelve otra vez a Éxodo, hablando del pueblo de Dios,
y habla de aquella mujer huyendo al desierto. ¿Recuerda el pueblo de Dios? Mientras es perseguido, el pueblo de Dios huye al desierto. Otra vez, la mujer representando la comunidad de fe en el versículo 6, época Antiguo Testamento, hablando del pueblo de Dios en todos los tiempos. Ahora esta mujer se queda en la tierra, huye al desierto, como lo vemos en Éxodo capítulo 16, versículo 32 y Deuteronomio capítulo 2, versículo 7. Y esto habla de la persecución del pueblo de Dios. El ataque directo, como Egipto persiguió a su pueblo, de igual manera el pueblo de Dios es perseguido por medio del dragón, por medio de la simiente de Satanás. Y aquí habla un periodo de tiempo, los 1260 días, ha sido establecido por un tiempo de tribulación. ¿Y de dónde sale ese tiempo? Daniel capítulo 7, versículo 25, que comienza, para no complicarles el entendimiento, desde la resurrección de Cristo y terminará hasta la segunda venida de Cristo. ¿Hasta cuándo el dragón perseguirá a la mujer? Desde que Cristo resucitó hasta que Cristo regrese, habrá guerra entre el dragón y la mujer. Eso no se va a acabar. El desierto es un lugar de complejidad. Es un lugar de incomodidad. Recuerda que en un momento dado Dios le dice: te hice pasar por el desierto por medio de escorpiones, tuviste hambre, tuviste sed, para la postre hacerte bien. Así como Dios protegió a su pueblo en el Antiguo Testamento, la audiencia principal al escuchar estos textos le está dando la esperanza de que Dios va a estar conmigo también en medio de la persecución. Llámese César, llámese emperador, llámese como se llame, de donde venga esa persecución, Dios va a estar conmigo en medio del desierto. Utiliza ahora la imagen que ya habíamos visto en Daniel, donde hay una guerra, si se puede llamar, cósmica. Y utiliza el personaje del ángel Miguel y las fuerzas de Satanás, del dragón. Hay una batalla entre Miguel y sus ángeles que luchaban contra el dragón y sus ángeles. Lo bueno de este texto, porque cualquiera puede decir, y pastor, ¿a quién representa esta batalla de Miguel y sus ángeles? Obviamente, Miguel y sus ángeles representan al pueblo de Dios, representan a Dios. Un ángel que representa a Dios. Hay una batalla en medio de Satanás y este ángel. Daniel capítulo 12, versículo 1 habla de esto. Según de Tesalonicenses, el Nuevo Testamento también habla acerca de esta batalla. Lo importante que yo quiero que podamos entender de este versículo que acabamos de leer es que Miguel venció en medio de esta batalla y Satanás fue arrojado a la tierra. Y cualquiera puede decir, ¿y por qué no lo arrojó en otro lado? ¿Por qué no lo envió a Júpiter? ¿Por qué a la tierra? Tranquilo, un día la victoria final terminará. Pero mientras se daba esa batalla, Satanás es arrojado a la tierra. Hay como una transición de una corte celestial. Yo creo que es muy parecido a cuando Job fue tomado en cuenta en aquella audiencia principal donde Dios le dice a Satanás: has considerado a mi siervo Job. Aquí hay una batalla de una corte celestial. Y obviamente Dios está protegiendo, como lo hizo con Job. Yo voy a mi siervo. Yo no quiero que usted pierda esto de perspectiva, hermano. Detrás de muchas de las circunstancias en nuestras vidas hay una batalla espiritual que nuestros ojos físicos no pueden ver. Job no sabía que su problema
comenzó en una corte celestial. Job no sabía eso. Job perdió sus hijos. Job perdió su salud. Job perdió sus finanzas, hermanos. Y Job no sabía que esa batalla había comenzado en los cielos. Usted lo puede ver. Eso es a nivel de individuo. Aquí la batalla de entre Miguel con sus ángeles y el dragón y sus ángeles no es solamente acerca de individuos, es acerca de gobierno, de reino. Y yo no quiero que usted pierda de perspectiva que la batalla espiritual es real. Hay algunos que ven demonios por todos lados, pero como dije, cuidado porque hay otros que no lo ven en ningún sitio. Algunos ven demonios en Mickey Mouse, ven demonios en todas las caricaturas, ven demonios hasta en los cornflakes. Pero cuidado de decir, no, todo es una batalla de la carne. Todo se da entre el mundo físico. No, eso no tiene nada que ver con demonios. Hay una batalla espiritual real también. Lo vemos en Job, lo vemos aquí. Detrás de los sistemas del mundo, hermano, sistemas de gobierno. Ayer yo estuve en Carolina y había un show de niños en el Museo del Niño. Y ese show, payasitos, trajeron a un grupo de Chile y todos lo hacían bien divertido. Y le dijeron, hoy vamos a hablar a los niños de sus derechos. Cuando yo escuché eso, yo hice ¡ting! Huele a azufre de camino. Y hermano, y aquella mujer empezó a decir, porque no existe tal cosa como juguetes de niño ni juguetes de niña. Eliana, hermano, de 5 años, estaba con mi esposa y le dice, mamá, no, hay cosas de niña y hay cosas de niño. 4 años tiene Eliana. Esa filosofía detrás de cosas que pueden parecer inofensivas, como un show de niños, detrás de eso, hermanos, hay una filosofía diabólica. Ahí está Satanás. Nuestros ojos físicos no lo pueden ver, pero si Dios nos permitiera por un segundo ver lo que realmente representa el dragón, nuestra carne no lo podría resistir. Hay una batalla espiritual que se está llevando a cabo. No perdamos esto de perspectiva. Yo no te digo esto para que tengas miedo, yo te digo esto para que puedas tener conocimiento de que hay una batalla en la cual estamos librando, así como se libró en el Antiguo Testamento, y la palabra claramente nos lo vuelve a recalcar aquí. Hay detrás de todas estas persecuciones, llámese gobierno, llámese filosofía, llámese ideología, allí hay una batalla espiritual. Satanás es conocido. Lo bueno de esta batalla es que Satanás y el dragón fue vencido. Con eso tú puedes decir, amén, gloria a Dios. Ya, eso es importante que yo lo sepa. Yo sé que hay una batalla espiritual, pero el autor quiere que entendamos que fue vencido. Una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera. En aquella victoria, en aquella batalla, fue lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. Esa es la tarea de Satanás. Y mira lo que dice el texto. Por medio de la victoria de Cristo, Satanás ya no puede acusar a su pueblo. No está diciendo que no puede perseguir a su pueblo. No está diciendo que no puede atacar a su pueblo. Pero ya no puede ir como fue cuando Job a tratar de acusar a su pueblo, porque eso fue lo que hizo con Job. De balde te sirve. Le has dado todo. Quítale lo que tiene para que veas cómo maldice tu nombre. Quítaselo. Eso es el acusador de los hermanos. Hermanos, ya Satanás no puede acusar más a ninguno de la simiente
del pueblo de Dios. Ya no lo puede acusar. ¿Por qué? Porque Cristo, en el momento de su entronación, fue lanzado Satanás fuera y ya no puede entrar a su sala o a su corte celestial. Es lo que Jesús dijo cuando habló con sus discípulos que llegaron emocionados. Yo eché fuera demonios y el otro estaba emocionado. Y Jesucristo le dice: hey, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y cuándo se da eso? En el momento en que Cristo resucita y asciende a los cielos. Así que, hermano, obviamente esa palabra acusación viene de Zacarías 3:1, donde acusó al sacerdote, a Job, capítulo 1, versículo 6, que le acabo de mencionar. Pero gloria al Señor, hermano, que ya la victoria ha sido ganada. Y mira cómo dice el texto: por la sangre de Cristo. Ya Satanás no me puede acusar, porque por medio de la muerte de Cristo, mis pecados fueron cargados en la persona de Jesús, y Dios castigó a su Hijo por mí. Por lo tanto, el récord de Jesús fue puesto en mi lugar y el récord mío fue puesto en el de Jesús. Jesús es castigado y su pueblo es bendecido. Ahí está la victoria que ha sido ganada por medio, de la sangre de Cristo. Ya no hay acusación contra su pueblo. En versículo 8 yo creo que podamos ver una consecuencia inmediata de la derrota del diablo y sus ángeles, y es que ya no se encontró más lugar para ellos en el cielo. Ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. Daniel capítulo 2, versículo 35, no se halló ni rastro, dice Daniel, de ellos. Cuando envían a aquellos que les gustan las series investigativas a Sherlock Holmes al cielo para ver dónde está Satanás, allí no hay rastro de Satanás. No hay forma de poder encontrar algo en el cual pueda acusar a sus hermanos, al pueblo de Dios. Destrucción de Satanás. ¿Quién acusará? ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pablo? A los escogidos de Dios, si Él es el que justifica. Hermanos, si Cristo es el que me justificó, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Del acusador de los hermanos ya fue derribado por medio de la muerte y la resurrección de Cristo y la excomunión, la expulsión de Satanás del cielo. Cuando Cristo vino, las demandas perfectas, el acta de decreto que estaba en nuestra contra ya fue quitado. ¿Quién me podrá acusar? Pablo decía, principados. Fíjate que Pablo no lo olvidó. El mundo espiritual. Potestades. ¿No? Ángeles. ¿Quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Ni ángeles ni potestades. Y por si acaso alguien tiene un invento, ni ninguna cosa creada nos puede acusar delante del trono de Dios. Mi hermana, las acusaciones pueden ser ciertas. Las acusaciones que Satanás pueda hacer contra nosotros, no merece tu perdón, es esto, es lo otro, pueden ser ciertas, pero todo eso fue puesto en la cruz del Calvario. Tú y yo tenemos un nuevo récord. No hay quien pueda acusarnos. No se lo merece, no lo merecemos, pero Cristo lo ganó por mí. Es la obra de Jesús. Versículo 11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. No vencemos porque nosotros podemos, no vencemos porque somos grandes, inteligentes y somos grandes empoderados. No, hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Mire qué poderoso. Mientras el mundo
en la iglesia moderna nos enseña cómo ganar la vida, este texto me habla cómo Cristo enseñó a su pueblo a perder la vida en esta tierra. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Mientras el mundo nos enseña a ganar, a ser exitoso, el Señor dice, estos que representan a mi pueblo menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos sabían que ya no se trata de nosotros. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia. Así que mi vida no la estimo como algo que es el centro de todas las cosas. El centro de todas las cosas es la gloria de Dios. Esa filosofía la tenemos todos nosotros, de que la vida es lo más importante. En el reino de Dios no es así. Lo más importante es su gloria. Estos menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hemos creado de nuestro ídolo, de la vida nuestro ídolo, y la meta final es una vida plena y yo sentirme bien y que las cosas se den como yo quiero. No, de eso no se trata la vida, hermanos. La vida se trata de la gloria de Dios. Y si tú eres creyente, la vida no se trata de ti, de tu complacencia. La vida se trata del propósito que Él te diseñó para que tú fueras testigo de Él, para que le proclames, para que le sirva, para que le enseñe y para que Él sea dado a conocer. Y si tienes que morir por causa de su nombre, ve y muere por causa de su nombre. Esa debe ser la meta para nosotros como padres también. Si nuestros hijos se preparen y vivan para la gloria de Dios, y si tiene que Dios enviarlo a un lugar remoto donde allí puede ser devorado por tribus, Dios es digno. La vida no es lo más importante, su gloria es lo más importante. Y si tenemos que padecer persecución, bienvenida, nadie la pide. Nadie está diciendo, el pastor dice que oremos por persecución. No, no debemos orar por persecución. Pero si por causa de la persecución del nombre de Cristo tenemos que padecer, hermano, que padezcamos, como dijo Esther. Si padezco, que padezca. Por causa de su nombre. Versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Yo quiero que nosotros nos alegremos también. Ya no podrán acusarnos delante del trono de Dios. El cielo se alegra y los que moran allí también. Versículo 12. Cuando esto ocurre, hermano, no crees que Satanás va a decir, ok, se acabó todo, ya me rindo. No, continúa la persecución y anda suelto contra su iglesia. Y no puede, lo bueno de todo esto, hermano, es que sigue intentando, pero no puede frustrar lo que Dios ha destinado para su pueblo desde el principio. Por lo cual, el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Es lo mismo que utiliza Pedro, donde dice que Satanás anda como león rugiente. Aquí el símbolo es un dragón. Pedro utiliza como un símbolo de león rugiente, algo que viene a devorar, algo que viene con furia contra el pueblo de Dios. Hermano, si usted pertenece al pueblo de Dios, usted sabrá de que el reino de las tinieblas no va a estar tranquilo. Hay una batalla que se está enfrentando espiritualmente y van a venir ataques por diferentes lugares. Distintos lugares, porque Satanás anda suelto, airado contra el pueblo de Dios. Versículo 13. Continúa la violencia del ataque del enemigo, pero yo quiero que usted no pierda de perspectiva que en medio del ataque del enemigo está la continua protección de Dios. Dice, como alas de águilas, Dios iba a tomar a la mujer mientras la serpiente
fíjate bien, ahora pasó del símbolo del dragón al símbolo que es conocido de Satanás desde Génesis. La serpiente derrama agua como un diluvio para destruir a su iglesia. Pero qué interesante que mientras abre la boca, eso puede ser filosofías, eso puede ser todo lo que tiene que ver con la ejecución de la palabra, hay una victoria de la mujer, porque el versículo 14 nos dice que allí fue alimentada aquella mujer en el desierto. Mientras estemos pasando ataques en medio de este mundo, mientras la iglesia sea perseguida en medio de este mundo, Dios sustenta a su iglesia como sustentó a Israel en el desierto. ¿Cómo sustentó a Israel en el desierto? Con maná, con agua, proveyéndole, cuidándole. Vienen momentos difíciles, la iglesia los ha pasado, los seguirá pasando, pero Dios siempre va a seguir sustentando a su iglesia. A través de su palabra, a través de su espíritu, a través de la comunión de los santos, a través de los medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, la predicación, la enseñanza. Su iglesia siempre va a seguir siendo sustentada en el desierto. Aunque la serpiente venga abriendo su boca como río, versículo 16, allí dice que la tierra abrió su boca y tragó al dragón. ¿De dónde viene eso, hermano? ¿De dónde te viene la imagen donde un pueblo enemigo contra Dios y sus líderes, Coré, la tierra fue abierta y se los tragó? Aquí está diciendo, utilizando esa misma alusión de Coré, que un día el enemigo de Dios va, mientras ataca a la iglesia, no tengan miedo. Acusador. ¿Quién eran los que estaban en número? Acusador del pueblo de Dios. Allí estaba María, la hermana de Moisés, metía con todo el corillo malvado y sinvergüenza de los de Coré. La tierra fue abierta y se los tragó. Lo que está diciendo al final, mientras la iglesia es perseguida, mientras Satanás quiera seguir intentando acusar a su pueblo, tranquilo, como yo estuve con mi pueblo, en medio del ataque, el libro de Números, yo voy a estar con ustedes también. La victoria va a ser final y segura. Y por último, versículo 17, el dragón se enfurece con la mujer por medio de los esfuerzos. Trata de destruir con fuerza a la iglesia y seguir haciendo guerra contra la iglesia. Pero mire qué poderoso cómo termina este texto. Va a ser guerra con el resto de la descendencia. ¿Y quiénes son ese resto de la descendencia? Los creyentes en Cristo, su pueblo, pero específicamente describe las características de ese pueblo. Y las características de ese pueblo es los que guardan los mandamientos de Dios y se aferran al testimonio de Cristo. ¿Quién representa al pueblo de Dios? Aquellos que aman su palabra, viven su palabra, obedecen su palabra, viven por esa palabra de Dios y por el testimonio de Cristo. ¿Cómo podemos vencer en medio de este mundo de ataque por medio del dragón? Por el testimonio de Cristo, por la vida de Cristo, por la perfecta muerte de Cristo, la resurrección de Cristo. Pero eso es parte de nuestra vida, eso es parte de nuestro ADN. Ya no vivimos nosotros, es la vida de Jesús por medio de nosotros. Nos aferramos a su palabra y nos aferramos al testimonio de Jesús. Esa es la forma. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven vidas fracasadas? Y por cualquier cosa están, ay, y Satanás me está persiguiendo y que Satanás me está haciendo esto. Hermanos, todas estas cosas pueden ser verdad, pero si tú vives en una vida de obediencia a la palabra y aferrado al testimonio de Cristo, ya nosotros somos más que vencedores. No que lo vamos a vencer, ya fue vencido. Pero como no lo entendemos, vivimos como mendigos. Cuando Cristo dice que ya Él nos ha hecho más
que vencedores. Concluyo, iglesia, aplicando estos textos a nuestras vidas. Como iglesia, estemos dispuestos a afrontar la hostilidad del mundo. Vamos a padecer como han padecido su pueblo a través de la historia, pero puede tener la seguridad que en medio de los ataques hostiles del mundo, Dios nos recuerda: yo los voy a sustentar en el desierto, yo les voy a proveer, yo les voy a guardar, y su fe no va a ser tocada. Dios está en control y nos ha dado la victoria. Mientras vengan calumnias, porque así es que se levanta Satanás, hermano. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado a la hora de nosotros acusar y de hablar. La herramienta de Satanás siempre ha sido la misma: acusar. Y algo que quiere hacer continuamente, y va a hacer continuamente, es seguir acusando a su pueblo por medio de diferentes sistemas. Pero lo peor es cuando hermanos le prestan su lengua para hacer su trabajo. Eso es lo peor. Porque que vengan de afuera, eso se sabe. Pero cuidado, que muchas veces le prestes tu lengua a Satanás para hacer el trabajo que a él le corresponde por medio de calumnia a los santos. Cuidado, porque esa es su labor. No le prestes tu lengua. Eso no estaba en el bosquejo. Cuidado de ser utilizado para hacer el trabajo que a ti y a mí no nos corresponde, con falsas acusaciones. Cuidado. ¿Qué más nos recuerda este capítulo 12 de Apocalipsis? Mientras estemos en este mundo, las fuerzas del dragón vendrán por medio de tentaciones sexuales, por medio de opresión política, por medio de falta de perdón. Por distintos medios van a seguir viniendo estos agentes del dragón para distraer, para atacar, para perseguir al pueblo de Dios. Permanece firme, que no se nos olvide, amada iglesia, sin paredes de Guayama. Estamos en guerra y no vamos a hacer tregua. Estamos en una guerra espiritual y no vamos a hacer tregua con el mundo, con el enemigo, con lo que quieren secularizar la iglesia. No vamos a hacer tregua. La iglesia tiene que seguir firme, determinante, llevando a cabo lo que Dios le mandó a hacer, y no vamos a bajarle dos como algunos quisieran para que la iglesia deje de hacer lo que es llamada a hacer. No vamos a hacer tregua con el mundo. No vamos a hacer tregua, hermanos, con personas que digan y que no quieran vivir conforme a la palabra de Dios. No vamos a hacer tregua. Hermano, hay gente que quiere que los estándares de Dios se bajen para que su vida de pecado siga siendo complaciente. ¿Y tú sabes que muchos pastores hacen tregua con eso? Para que no se les vayan de la iglesia. Nuestra meta no es que tú estés aquí complacido con tu pecado. Y no vamos a hacer tregua para que tú te sientas cómodo. Nuestra meta es que cada día te sientas incómodo con tu pecado y que tú puedas ser conformado a la imagen de Jesús. O te conformas a la imagen de Jesús, o te vas a vivir tu vida loca en el mundo. Pero no puedes estar con un pie en la iglesia y un pie del mundo. O eres de la simiente de Satanás y persigues a la simiente de Cristo, o eres de la simiente de Cristo y no va a ser tregua con la simiente de Satanás.
Esta es la verdad que nosotros estamos atravesando en el tiempo presente. Iglesias han bajado la guardia y quieren hacer una componenda con el mundo para que los del mundo se sientan bien en la iglesia. No, el mundo se va a sentir bien en la iglesia cuando vea su condición y su necesidad de Cristo. Mientras tanto, no se van a sentir cómodos. No se van a sentir cómodos. Hermano, nuestra meta no es que el mundo venga aquí a la iglesia y se sienta cómodo. Eso no es nuestra meta. Nuestra meta es que el mundo venga aquí a la iglesia, vea su pecado y corra a los pies de Cristo. Esa es nuestra meta, la gloria de Jesús. Nuestras metas no son bancas llenas para que la foto salga linda. Eso a las iglesias les gusta eso. Yo bajo el estándar, yo los trato bien, yo soy chistoso, yo les digo chistecitos aquí, yo soy el pastor complacencia. Tengo la iglesia llena, perdida en el infierno. Y pastor, ¿usted no quisiera ver la iglesia llena? Yo quiero ver la iglesia llena conformada a la imagen de Cristo. Y si eso cuesta de que gente se vaya porque no se siente cómodo, porque su pecado aquí le incomoda. Eso lo dijiste tú. No debemos apartarnos de los pecadores, hermano. Pero no debemos conformarnos a ellos. Estamos en una batalla y no debemos olvidarlo hasta que Cristo regrese. Cuando todo parece perdido, Dios nos va a llevar a su herencia y a su posesión. La lucha cósmica espiritual sigue siendo una realidad y nosotros vamos a seguir peleando esta batalla de la fe hasta que Cristo venga. Quiero terminar con la vida de un hombre llamado Noble Alexander. Fue encarcelado hace unos años atrás, reciente, no hace más de 10 años. Bueno, no hace más de 20 años, porque estuvo 20 años preso por negarse a renunciar a Cristo. Esto fue en Cuba, cerquita de nosotros. Padeció envenenamiento por comer cachas llenas de gusanos. Alexander perdió el conocimiento cuando lo ataron, lo sumergieron por un lago helado, simplemente por decir Jesucristo es el Señor. Pasó 3 veces por el tormento de ser azotado con cables eléctricos. Soportó heridas de bala en la mano, pierna y muslo. Pasó 90 días en una caja en forma de ataúd sin poder moverse por el delito de tener una Biblia y predicarla. Sumergido en un pozo negro lleno de excrementos, desechos putrefactos durante 3 horas. Y el peor de su sufrimiento fue que su esposa cristiana se divorció de él mientras estaba en la cárcel. Esto le produjo tanta desesperación. No volvió a casarse hasta 28 años más tarde. Y estas fueron las palabras que dijo Alexander: nadie puede estar verdaderamente seguro de su fe y perseverancia hasta que se ve forzado a ponerla a prueba. Nadie puede estar verdaderamente seguro de su fe y de su perseverancia hasta que se ve forzado a ponerlo a prueba. Iglesia, nuestra vida está bajo ataque, sigue siendo fiel. No consideres tu vida como lo más importante. El testimonio de Cristo y su gloria y la victoria final de su pueblo ya es segura. Satanás fue vencido en la cruz, amén. Será vencido absolutamente y quitado y lanzado en el lago de fuego. Eso lo veremos en los capítulos siguientes. Pero la victoria de Cristo es segura. Dios cuida a su pueblo y derrota a los enemigos de su pueblo. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque hemos podido, Señor, una vez más, ser animado en ella, fortalecido en ella, confrontado por ella, Señor.
Y Señor, sabemos que esta batalla del dragón contra la mujer va a continuar. Esto es algo que no solamente se dio en el Antiguo Testamento. Este pueblo representado en la mujer lo podemos ver en todo el tiempo en que tu iglesia ha estado sobre la tierra, Señor. Tu pueblo seguirá siendo atacado. Las fuerzas del mal seguirán, Señor, persiguiendo a tu iglesia. Pero nos has dado la seguridad, nos has dado la esperanza, nos has dado, Señor, la convicción a través de tu palabra de que tu iglesia está segura. Tu iglesia será protegida en el desierto, tu iglesia será alimentada en el desierto, como lo hiciste con el pueblo de Israel. Lo seguirás haciendo hasta que nos lleve, Señor, a la tierra prometida. Gracias, Señor, porque no hay ninguna hueste de maldad que pueda derrotar lo que tu pueblo ha sido llamado a hacer en la proclamación del Evangelio hasta que el último de los escogidos venga a tu redil. Padre, bendecimos tu nombre y te pedimos perdón, Padre, por las veces que hemos considerado nuestra vida por encima de cualquier cosa, nuestras comodidades. Y Señor, a veces por la comodidad no confrontamos el pecado. A veces por la comodidad, por no pasar trabajo, vergüenza y rechazo, toleramos, Señor, la maldad en este mundo y nos hacemos parte de ella. Señor, guarda a tu pueblo a que no olvide de que estamos en una batalla, de que somos parte de ese ejército y embajadores tuyos para clamar y a rogar a los hombres que se conviertan a ti, Señor. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén.